Muy bien, seguimos con la carta a los Efesios en un modo de predicación expositiva. Estamos ya en la semana número 9 desde que comenzamos esta carta. Dijimos una de las cartas más profundas que el apóstol Pablo escribió referido a la iglesia, la carta a los Efesios. Lo bueno es que la iglesia, a medida que vamos estudiando sistemáticamente y de manera expositiva, vamos viendo versículo por versículo y vamos comprendiendo toda la carta en su contexto. Al final, usted va a tener una comprensión mayor que si leyera ciertos pasajes aislados o capítulos aislados. Por eso es tan importante meternos en el mundo de esta carta y de lo que era el apóstol Pablo. Y ya hemos visto en estas 9 semanas, voy a hacer un breve repaso de títulos. En la primera semana vimos bendecidos con toda bendición, ese misterio que fue revelado. La segunda semana vimos la elección, la predestinación y la aceptación con la que el Señor nos trajo a Él. Después vimos en la tercera semana la adopción y la unión en Cristo. Vimos también la redención por su sangre. Trabajamos lo que es la redención, lo comprendimos en profundidad. Vimos en la quinta semana el sello del Espíritu Santo en el creyente. Vimos también el andar en el Espíritu. Vimos cómo es la vida de un cristiano que anda en el Espíritu, cuáles son las evidencias de que tenemos el Espíritu Santo, de que esto no se trata de una simplemente concepción intelectual de conocer la Biblia, sino que tiene que ver con una vida que tenemos en nuestro interior. Vimos también nuestra posición legal y la vida práctica. Si usted hace un poquito de memoria, todo lo que Él nos ha dado es una posición legal en el Espíritu que después tenemos que gestionar aquí en la tierra. Se tiene que ver esa posición que hemos recibido. También vimos la semana anterior la nueva y la vieja vida. Vimos ese contraste entre una persona que verdaderamente ha sido justificada y salvada por el Señor para poder examinarnos a nosotros mismos, tengamos una seguridad de nuestra salvación. El Señor nos manda eso, nos dice: examínense, no vayan a hacer cosas que ustedes simplemente tengan una cultura cristiana. Ustedes tienen que tener la vida de Cristo y eso es muy importante que nos revisemos. Y hoy vamos a ver sobre lo que es el Israel de Dios y el cuerpo, ¿no? Y va a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces vamos a comenzar leyendo el pasaje desde Efesios 2:11 hasta el 22. Dice Efesios 2:11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, recuerde que las iglesias estaban compuestas por gentiles y judíos, ¿sí? Ex gentiles y ex judíos que ahora son la iglesia. Y estos estaban congregados en Éfeso. Pablo les está escribiendo en esta carta exclusivamente a los gentiles. Y le dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no vienen de los judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está haciendo referencia a los judíos, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a vosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Fíjese que ninguno de los dos estaba en Cristo. Unos estaban lejos y otros estaban cerca, pero ninguno de los dos estaba en Cristo. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, si a usted le gusta arreglar su casa porque usted va a vivir allí, usted la ayorna, la prepara, ¿cuánto más la casa donde el Señor va a habitar? Aquí en definitiva Pablo lo que está diciendo es que él está edificando este edificio que es la iglesia para morada de Dios en el Espíritu. Él quiere habitar en nosotros, pero a ninguno nos gusta habitar en casas que se le está cayendo el techo, que se caen las paredes, donde hay mal olor. A nadie le gustaría vivir en esa situación. Bueno, a Dios tampoco le gustaría habitar, mucho menos Dios, el Dios del cielo, quiere habitar en un edificio habitable, santo, puro, que es todo lo que está Pablo aquí diciéndonos. Por eso, si nosotros no entendemos lo que Pablo está diciendo en este pasaje y por qué lo está diciendo, no vamos a poder comprender el Evangelio con precisión y muchas partes nos van a quedar en oscuridad, no las vamos a entender. Por eso vamos a trabajar este pasaje de lo que Pablo está haciendo énfasis y es lo que nos toca hoy. Aquí el punto central es la unidad de la iglesia, la unidad de estos dos pueblos de los cuales el Señor Jesucristo hizo la iglesia, que son los judíos y los gentiles. Lo que siempre, lamentablemente, ha sido un problema, no solo desde que comenzó la iglesia. Usted va a ver que, si lee la Biblia, siempre han habido desacuerdos, escaramuzas, pleitos entre estos dos grupos, entre los que vienen de los judíos y entre los que vienen de los paganos, que nosotros venimos, la mayoría de acá, no sé si hay algún judío que venga del pueblo judío, creo que la mayoría venimos de los paganos, de los que no conocíamos nada. Nosotros somos los que venimos de todo el paganismo que dice la Biblia, que es toda abominación para con Dios. Pero ellos tampoco estaban mucho mejor que nosotros, tenían la Biblia, pero también tenían sus idolatrías los judíos. Entonces el Señor tomó los dos pueblos e hizo uno, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, para entender este asunto que toca a Pablo en la iglesia, tenemos que hacer un poco de historia, porque como le acabo de decir, el problema no viene solamente de hace 2000 años que comenzó la iglesia. El problema viene por lo menos de 3500 años, y haciendo un poquito de historia, usted sabe que los judíos, el pueblo de Israel, comienza cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, que tiene un hijo llamado Isaac, que tiene otro hijo llamado Jacob. Ese Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos se forma la nación de Israel. Usted recordará, fueron alrededor de 70 personas, fueron a Egipto porque había hambre en la tierra y terminan siendo esclavos en Egipto, terminan siendo esclavizados. Allí comienzan a multiplicarse en Egipto, pero luego el Señor, como les había prometido, los iba a liberar por mano de Moisés. Se abre el Mar Rojo, pasan, el Señor hace cerrar las aguas, mueren todos los ejércitos egipcios que los perseguían para que no fueran libres. Ellos terminan en un desierto, son llevados al desierto, y ahí vamos a comenzar a leer Éxodo 19:1 para que veamos para qué Dios los había sacado. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, hacía 3 meses que habían cruzado el Mar Rojo y estaban en un desierto. En el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a la montaña, subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y le dice: vosotros visteis lo que le hice a los egipcios, y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fíjese el propósito que Dios tenía con ellos. Era que se transformara toda esa nación, que alrededor eran en ese momento alrededor de 2 millones de judíos, se transformaran en una nación
de sacerdotes y gente santa, dice. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Imagínense aquí 2 millones de personas recibiendo este llamamiento de Dios para transformarse en sacerdotes. ¿Qué quería hacer Dios con esa nación? Que fueran un reino de sacerdotes. ¿Qué son los sacerdotes? Los sacerdotes son los que median, los que interceden entre los hombres y Dios. Eso es un sacerdote. Dios quería que toda esa nación fueran intercesores. ¿Entre quiénes? Entre la raza humana y Dios. Ese era el objetivo. Y vamos a fundamentar esto con la Escritura, porque todo tiene que estar fundamentado. Vamos a ir a Isaías 49:6. Aquí hay una palabra que el profeta Isaías escribe, haciendo referencia a Israel primeramente, pero todos sabemos que está hablando del Mesías. Pero en ese momento, como todavía no venía el Mesías, era una palabra para Israel. Usted sabe que los profetas escribieron de esa manera. Escribieron para el momento, pero solapadamente muchos pasajes del Antiguo Testamento están haciendo referencia al que iba a venir. Así que, para que usted tenga una idea de lo que está pasando. Entonces, dice Isaías 49:6, ¿lo tenemos? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Ya tenemos que ir pensando que Dios tiene en mente las naciones. Dios tiene en mente todas las naciones de la tierra. Yo también te di, dice, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios quería llegar hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último. Entonces este pasaje hace referencia primero al siervo, es la nación de Israel. También le habla a Isaías, pero en definitiva está hablando de Cristo. Esto para que usted no se vaya a confundir después y diga, ¿a quién se lo está diciendo esto? Primeramente se lo dijo Israel, porque también Israel es llamado el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Entonces, Israel fue llamado por Dios para que las naciones todas conocieran a Dios. Entonces, nunca fue el objetivo una sola nación y todos los demás no sirven, como se ha pensado muchas veces. No, es que Dios quiere solamente a Israel. No. Dios llamó a Israel para que sea luz a todas las naciones de la tierra. Entonces, Israel tenía que ser una nación de misioneros. Eso es lo que Dios quería de cada judío, que se transformaran en gente que llevara el conocimiento del Creador a todas las naciones de la tierra. Pero en lugar de eso, Israel se cerró, se enorgulleció y creyeron que ellos eran los únicos escogidos por Dios. Ellos no entendieron el plan de Dios. Ellos no solamente que se endurecieron en su corazón y aparte, usted conoce todo lo que hizo Israel, que se volcó a la idolatría, sino que no cumplieron para lo que Dios los había llamado. Hubo un altercado allí en el mismo momento donde usted conoce la historia del becerro de oro. Incluso se largaron a la idolatría y ahí donde el Señor solamente escogió a una tribu para que sea sacerdote. Pero el objetivo principal y original, ¿cuál era? Que toda la nación fueran sacerdotes. Allí quedó la tribu de Leví, la famosa tribu de Leví donde vienen los sacerdotes judíos. Pero ese no era el proyecto original, era que toda la nación se transformara en sacerdotes. Ellos fueron egoístas, se llenaron de orgullo en su corazón. Ellos comenzaron a odiar a las naciones. Ellos se creían, como dice el dicho, la última Coca-Cola del desierto, como que Dios los había elegido a ellos y ellos malinterpretaron a Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos de esto es Jonás. ¿Cuántos han leído el libro de Jonás, la historia de Jonás? Jonás es una muestra del corazón que los judíos tuvieron para con las naciones. No era un hecho aislado la desobediencia de Jonás. Así pensaban todos los judíos. Entonces, cuando Dios lo envía a Nínive, Dios le dice a Jonás que tiene que ir a predicar a Nínive, que era capital de Asiria. Entonces él dice, ¿cómo predicarle a los asirios? No, se tomó un barco y se fue para el otro lado. Dice la Escritura que más o menos 4.000 kilómetros para el otro lado se quiso escapar, se fue a Tarsis. Y ahí cuenta la historia que estaban en un barco, toda la gente se preguntaba por qué venía la tormenta y se ve que se dieron cuenta que el problema era este Jonás que estaba ahí en el barco. Él mismo dijo, tírenme a mí al agua porque culpa mía
está pasando lo que está pasando. Mire lo que es la desobediencia. Mire las causas de no entender a Dios. Y dice que lo tiran al mar. Y ahí dice que lo traga una ballena. Y esa ballena se lo lleva y lo escupe en las playas donde él tenía que ir. Acá hay una figura tremenda donde podríamos hablar muchas cosas que también nos pasan a nosotros, ¿no? Que a veces queremos hacer lo que nosotros queremos y literalmente terminamos en un lugar oscuro. Y hasta que no vamos a donde Dios quiere que nosotros vayamos, no vamos a terminar en paz. Entonces es muy importante tomar consejo y tomar proverbio de estas cosas mientras vamos predicando y vamos viendo lo que dice la carta a los Efesios. Entonces dice que la ballena lo escupe en esa playa para que él fuera a predicar. Él no quería predicarle a los gentiles. Él odiaba a las naciones. Y Dios le dice, le tenés que ir a predicar a los gentiles, tenés que ir a Nínive, que ellos me conozcan, que se arrepientan de sus pecados. Y cuenta la Biblia que él fue, habló, pero él sabía que esa nación se iba a arrepentir. Y cuando comenzó a anunciar, se arrepintieron. Y dice que todos se arrepintieron de sus pecados. Y que hasta aún los animales dejaron de comer porque la presencia de Dios había llenado esa ciudad que tenía alrededor de, creo, 120,000 personas que se convirtieron al Señor en esa oportunidad. Vamos a leer Jonás 4:1. Mire el corazón. A mí me interesa que veamos el corazón de Jonás. El corazón que tenía Jonás respecto a los gentiles. Recuerde que estamos viendo esto por causa de lo que Pablo le está hablando a la iglesia, por los problemas que hay entre gentiles y judíos. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque se convirtieron los ninivitas. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire el enojo que tenía este hombre. Él literalmente odiaba a los que no eran judíos. Te pido que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire qué tremendo. Era tanto, claro, yo entiendo, eran naciones enemigas que cada tanto atacaban a su país, pero Dios lo mandó a predicar. Dios lo mandó a ser un misionero, a llevar la palabra a esa nación. Y el corazón de este Jonás, un judío, odiaba a los que no eran de su nación. Entonces los judíos siempre han tenido a los gentiles como gente de segunda clase. Esto es histórico. Este es el gran conflicto para que, si usted entiende esto que estamos hablando, va a entender lo que está pasando hoy en Medio Oriente, lo que pasa con los árabes, lo que pasa con los judíos, todo lo que está pasando actualmente en Israel, todas esas movilizaciones a favor de Palestina que estamos viendo en todas las naciones. Todo se entiende con esto que estamos viendo ahora. Entonces, los judíos a los gentiles siempre nos llamaron, por ejemplo, goín, los perros, los gentiles. Algo parecido al Islam. Si usted ve el Islam tiene el mismo pensamiento. Ellos, los que no son islámicos, son todos infieles. Y ellos no tienen ningún reparo en matarlos. Nada más que los judíos han sido menos violentos. El Islam es mucho más violento que el judaísmo. El judaísmo literalmente te escupe, te rechaza, no quiere saber nada con los que no son judíos. Yo la otra vez le mandé a la iglesia un videíto de unos cristianos predicando en Jerusalén. Hasta los niños escupen a los cristianos que predican en Jerusalén. Te estoy hablando de los judíos religiosos, de aquellos que practican la religión judía. Hoy hay mucho judaísmo secular, un judaísmo muy cultural, pero los que son religiosos y practicantes del judaísmo aborrecen a los gentiles. El problema de los judíos no es un problema étnico, sino que es un problema religioso. No es un problema de racismo, es un problema de la religión. Todos los que no son de su religión, ellos tienen un problema. Y la raíz tiene que ver con una mala interpretación de Dios. Ellos interpretaron mal sus propias escrituras. Ellos creyeron que tenían que odiar a toda religión que no fuera judía y a la vez odiaron a las personas. Ignoraban que el objetivo de Dios no es una sola nación, la de ellos. Siguen ignorando que Dios ha llamado a todas las naciones. Y a veces se confunde un poquito porque ellos, donde yo creo que ellos se confunden, es que ellos saben que Noé maldijo a Canaán. Y Dios muchas veces les dijo, yo voy a sacar esas naciones de delante tuyo, yo las voy a quitar, los voy a correr para que vos tomes la tierra de Canaán. ¿Cuántos saben que Dios mandó a Israel a tomar la tierra de los cananeos?
que es la tierra actual donde ellos están ahora. Entonces, por ejemplo, los filisteos, esta gente de Gaza que actualmente está en guerra con Israel, son descendientes de los cananeos. Entonces el Señor, por supuesto, que les dijo que a los que descienden de Cam iban a ser quitados para que ellos ocuparan la tierra. Pero usted acuérdese que Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Entonces, Sem y Jafet son naciones a las que Dios quiere llegar. Y Dios dijo, yo voy a sacar de delante de tu presencia estas naciones porque son descendientes de Canaán, quien había sido maldecido por Noé, pero Dios quería sacar a todas esas naciones de Israel para que Israel tomara la tierra. ¿Y dónde está la prueba de que Dios ama a todas las naciones? A todos los semitas. Dentro de los semitas están los árabes, porque Dios ama a los pueblos árabes. Dios ama a los pueblos semitas. Dios ama a Jafet. Dios ama a Sem. Dijo, yo voy a sacar a los cananeos, raza maldita, porque son los que han ocupado tu tierra. Pero Dios ama a todas las naciones. Es solo un linaje el que el Señor quería quitar. Fíjese, acompáñeme a Génesis 22, 18. Le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Fíjese el primer llamamiento a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios ama a todas las naciones de la tierra. Y también le dijo, paralelamente a Israel, le dijo, no te contamines con esas naciones. Yo quiero bendecirlas, pero no te contamines con esas naciones. Fíjese cómo Israel entendió mal. No, hay que odiarlos, hay que sacarlos, son goim, son infieles, son gentiles. Levítico 20:23 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones. Ahí cuando dice naciones, son gentiles. Es la misma traducción, es la misma palabra. No andes en las prácticas de los gentiles, que yo echaré de delante de vosotros. Se lo está diciendo, yo los voy a echar. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea, había un linaje de gente que es abominable para Dios, que son los cananeos, que fueron los maldecidos por Noé. Pero ¿sabe qué? Todo el resto de las naciones, Dios quiere llegar a ellas. Y ellos, los judíos, desobedecieron esta gran comisión de ser luz a las naciones. Ellos no quisieron ser esos misioneros que llevaban el mensaje de Dios como hizo Jonás y se convirtieron. Y menospreciaron a todas las naciones que Dios quiere bendecir. La orden de no contaminarse con sus prácticas no significa que no le lleves el mensaje. Esto es lo mismo que nosotros predicando el Evangelio. Que Dios te diga, no te contamines con tus vecinos que son inmorales, no te contamines con tus compañeros de trabajo que son inmorales, no te contamines no hagas lo que ellos hacen, pero llévales el mensaje. Tiene que tener la habilidad. Ahora, podemos malinterpretar ese llamado que ahora tenemos nosotros y aborrecer a la gente, no juntarnos con ellos, no llevarles el mensaje. Nosotros podemos caer en el mismo error. Por eso a Dios hay que entenderlo y hay que tener su espíritu para que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Entonces, acá hay un problema de orgullo. Si usted, fíjese que hay muchos judíos que predicaron la palabra de Dios. Usted sabe que Daniel, estando en Babilonia, le habló a Nabucodonosor. Y Dios lo usó a Daniel para que Nabucodonosor terminara dándole gloria al Dios del cielo. Fíjese, reyes han conocido a Dios gracias a muchos judíos, pero han sido los menos. Es más, estos que les menciono hablaron de Dios estando, y no le quedaba otra a Daniel porque lo habían llevado a Babilonia esclavo. Así que estando esclavo en Babilonia, él le termina hablando a Nabucodonosor. Pero ir, lo que es ir, ser un misionero, llevar el mensaje como hizo Jonás, casi ninguno. Casi ninguno. Esa ha sido una deuda que tuvo el pueblo de Israel con su Dios. Así que Daniel, José, Jonás, bueno, José le habló a Faraón, muchos en Egipto conocieron a Dios gracias a José. Jonás, como acabamos de decir, Esther, hablándole al rey Asuero. Fíjese cómo muchos judíos llevaron el mensaje. Abraham, cuando estuvo ahí en Egipto. Pero acá lo que estamos viendo en este pueblo, el pueblo judío, es un problema de orgullo, desobediencia y odio. O sea, que estés en la Biblia no significa que estés aprobado. La Biblia muestra todo lo bueno y lo malo de los pueblos y de las personas. Así que fíjese cómo acá salta a la luz lo que verdaderamente ha sido el pueblo judío. Y si hoy leemos pasajes del Talmud, ellos tienen una tradición oral, los judíos. Se llama el Talmud. Ellos tienen la Biblia
pero ellos en su tradición oral la han ido escribiendo y eso es el Talmud. El Talmud no es un solo libro, es una colección de libros que ha sido escrita por más de 6.000 rabinos y ahí está el pensamiento del pueblo judío. Yo he tomado algunos pasajes del Talmud para que nosotros tengamos una comprensión. Yo no quiero que usted reciba esto como una animosidad para que usted le agarre bronca al judío, no. Estaría yendo en contra de lo que Pablo le está diciendo en la carta a los Efesios, a los gentiles. O sea, yo quiero que usted tenga una comprensión global y tenga conocimiento de cómo es el pueblo judío. Mire, el Talmud dice que Jesús es el hijo bastardo de una prostituta llamada María con un soldado romano llamado el Pantera. Eso dice el Talmud, para que usted vea el engaño en el que han caído los judíos y cómo ellos creen eso, porque sus rabinos bajan la información. Los rabinos judíos son muy respetados por el pueblo judío, así que lo que dice un rabino es casi palabra de Dios. Así que la mayoría cree en estas cosas. Es más, se entrenan a los niños de chiquititos para que no lean el Nuevo Testamento y para que no conozcan al Mesías. Enseña el Talmud que Jesús sí hacía milagros, pero porque era un brujo y un hechicero, porque cuando estuvo en Egipto ahí aprendió la magia de los egipcios. Mire usted cómo le han ensuciado la cabeza al judaísmo estos rabinos. Ellos dicen que Jesús ahora, como fue maldito porque torció el judaísmo, ahora está en el infierno siendo atormentado y quemándose en un lago de estiércol caliente, hirviendo. Eso está en el Talmud, para que usted tenga una idea de cómo piensa el judaísmo del cristianismo. Y también se jactan de haberlo matado, porque la ley decía que cualquiera que blasfemara, la ley judía lo mataba, ¿no? Ellos lo entregaron a los romanos para que los romanos lo crucificaran. Ellos se jactan de haber matado a Jesús el hereje, según ellos. Estos son algunos pasajes del Talmud, para que usted y yo tengamos un poquito de idea. El Talmud también habla mucho sobre los gentiles, no solamente de Jesús y del cristianismo, habla de todas las naciones. Mire lo que dice: los gentiles fueron creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios solo amó a Israel de entre todas las naciones que él hizo. No es lícito ayudar a una madre gentil en el parto, porque eso sería participar en traer a otro gentil al mundo. Eso dice el Talmud. Ellos, fíjese, lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento, ellos no hablaban con los mestizos samaritanos, porque los samaritanos se habían mezclado con los asirios. Entonces, ellos no se hablaban. No comían ni siquiera con un gentil. Fíjese cuando Pedro va y come con Cornelio, ¿no? ¿Cómo que has entrado y has comido con un gentil? Era la transgresión más grande que puede ser un judío, comer con un gentil. No sé, usted sabe el problema que hubo entre Pablo y Pedro cuando uno se sentó a comer con los gentiles y después venían los judíos y este se retiraba. Entonces Pablo lo reprende a Pedro por hipócrita. Fíjese que estamos hablando de un problema que tiene 3.500 años. O sea, esto comenzó hace 3.500 años y Pablo le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros de que entendamos este asunto. Tienen que entenderlo. El problema con ellos, que ellos ni siquiera comían con un gentil, eso sí, para hacer un negocio y sacarle el dinero, porque el Talmud dice sacarle el dinero a los gentiles. Entonces tienen una fama los judíos, ¿no? ¿Usted ha escuchado alguna vez? No, estos judíos o son ricos o tienen plata o les gusta el dinero. Ese es el concepto mundial que hay de los judíos. Claro, porque el Talmud dice que a un no judío lo podés estafar. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos quisieron ser más celosos que Dios. ¿Vio la famosa frase, ser más papista que el Papa? Bueno, ellos quisieron ser más celosos que Dios. Dios nunca les dijo que hicieran estas cosas, sin embargo ellos, como no está en la Torá, lo escribieron en el Talmud. Y eso es parte de un libro sagrado que ellos tienen. Esa hostilidad que el judío ha tenido con el gentil, la han cosechado. Porque los gentiles le han devuelto esa hostilidad al pueblo judío con creces. Entonces, los judíos han sido odiados, perseguidos, acusados de querer dominar el mundo. Usted ha escuchado todas esas conspiraciones. No, los judíos dominan el mundo. El sionismo quiere gobernar la tierra. Todos son pensamientos que también están en los pueblos gentiles. Se les ha llamado enemigos de la raza humana. Hitler, usted sabe que mató 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha habido un odio acérrimo contra el pueblo judío también de parte de los gentiles. Actualmente, si usted ve todas las naciones, hoy que Israel se está defendiendo del ataque de Gaza, muchas naciones están levantándose a favor de Gaza. Están más de parte de los gazatíes que de Israel.
Entonces eso para que usted vea cómo también el pueblo gentil le está devolviendo, o ellos están cosechando ese desprecio que le han hecho a los gentiles. Ellos son muy orgullosos de su nación y de su linaje. Ellos hasta el día de hoy, fíjense cómo ellos entienden la salvación. Porque a veces decimos, bueno, le vamos a hablar de la salvación. Pero cómo ellos entienden la salvación. Ellos creen que la salvación es por linaje de sangre y por ser hijos de Abraham. Ellos creen que si son hijos de Abraham, ellos son salvos. Entonces vamos a ir a la Escritura. Fíjese lo que dice Juan el Bautista. Ya nos venimos al Nuevo Testamento. Y acá está Juan el Bautista bautizando. Y está llamando a Israel al arrepentimiento. Pero aparecen los sacerdotes judíos. Aparece ese grupo que estaba allí en el templo con el sumo sacerdote. Y ahí nos metemos en Mateo 3:7. Al ver él, ¿quién? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Por esto mismo, porque ellos creían que si eras hijo de Abraham, vos no necesitabas salvación, ya la tenías. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los judíos conocían la Biblia, trataban de practicar todos sus mandamientos, pero lo que Juan el Bautista les está diciendo: pero ustedes lo único que hacen es cumplir con mandamientos, pero ustedes espiritualmente están muertos. Porque la salvación no es por ser hijos de Abraham, la salvación es por la fe. Usted no se puede salvar por tener un linaje, un pedigrí de sangre. Usted se salva solamente por la fe. Y esto es lo que trata todo el Nuevo Testamento y viene a corregir al judaísmo. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Le sacaban la chapa, ¿no? Nosotros descendemos de Abraham. ¿Y qué le dijo Jesús? Si fuereis hijos de Abraham, se comportarían como Abraham. Las obras de Abraham haríais, pero las obras de ustedes, los judíos, no son como las obras del padre Abraham. Fíjense que es una cuestión de fruto. Les estaba diciendo: ustedes pueden ir al templo, ustedes pueden estar vestidos de sacerdote, pero ustedes no llevan fruto. Y sigue tocando el mismo tema que Pablo viene tocando en las semanas anteriores que hemos hablado. ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Tenemos un fruto que muestre que somos hijos de Dios? ¿O somos como estos judíos que estaban todo el día en el templo vestidos de sacerdotes, pero no conocían a Dios? Hacían lo que a ellos, o interpretaban la Escritura como a ellos bien les parecía. Entonces Pablo, en el Nuevo Testamento, y vamos a volver un poquito a Romanos, vamos a Romanos 9:6, Pablo, hablando de este tema, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí ya les está derribando el argumento a los judíos. Acuérdense que Israel era el nieto de Abraham. No por descender del linaje de Abraham o de Israel o de Isaac son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, usted no tiene salvación ni es hijo de Dios por descender o por ser hijo de padres cristianos. Que sus padres sean cristianos no lo hace a usted un salvo. Que usted haya nacido en una casa cristiana con conceptos cristianos leyendo la Biblia no te hace salvo. Sino que los que son hijos de Dios son según la promesa. Ellos son contados como descendientes. Vamos a Gálatas 3:7. Vamos armando el rompecabezas. Gálatas 3:7 dice: sepan esto, dice Pablo. Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo te vuelves un hijo de Abraham? Por la fe. ¿Qué se le prometió? ¿Fe en qué? Se le dijo a Abraham: en tu simiente, en un descendiente tuyo serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces la salvación es por la fe en el Mesías. Tu salvación no es porque vengas un domingo. Tu salvación es porque crees en Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz. Depositas toda tu confianza en la obra de Él. Eso te hace salvo. No que vengas todos los domingos, y qué bueno que vengas todos los domingos porque aprende la palabra. Pero esto no te salva.
La iglesia no te salva, el pastor no te salva, tus padres cristianos no te salvan. Lo único que te salva es Cristo y confiar en esa obra. Entonces, sabed esto, sepan esto, dice Pablo a los Gálatas. Por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Romanos 4:16, por tanto, es por fe. No es por sangre, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Acá se entiende por qué el judío no predica y no es misionero al mundo, porque ellos dicen, ellos no son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, somos los únicos salvos. ¿Para qué le vamos a predicar? ¿Para qué le vamos a llevar el mensaje? Si no se van a salvar, porque tienen que ser hijos de Abraham para ser salvos. Entonces ellos se cerraron, malentendieron el mensaje de Dios y no fueron luz para las naciones. Entonces Dios llamó a Abraham, por eso, padre de la fe o padre de todos los creyentes, y esperaba que todas las naciones que creyeran en la simiente de Abraham, el Mesías prometido, fueran bendecidas y fueran salvas. Pero el judaísmo no hizo la tarea. Además, en su mayoría rechazaron al Mesías, como lo hemos visto en la historia, cuando Él vino, esto es Cristo Jesús. Yo quiero que usted no se desenfoque porque estamos viendo esto por causa de la carta a los Efesios. Yo sé que nos fuimos por la historia, pero estamos explicando de dónde viene el conflicto entre gentiles y judíos. Entonces este odio entre gentiles y judíos tiene 3500 años. Y es en este contexto que Pablo nos está diciendo, me vuelvo otra vez a Efesios a leer lo que leímos al principio, vuelvo a Efesios 2:11. Por tanto, le está diciendo a los gentiles, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por los judíos. Usted sabe que un judío a usted o a mí nos llamaría incircunciso, pero de forma peyorativa. Incircunciso, lo mismo que hizo David con Goliat. ¿Quién es este incircunciso que quiere atacar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Ve? Ese desprecio, esa forma peyorativa es la que ellos nos dicen a nosotros, incircuncisos. Acá Pablo está diciendo eso. Acuérdense que ustedes antes, por los de la circuncisión, eran llamados incircuncisos. Antes de que usted conociera a Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, acuérdense los pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared inmediata de separación. Había algo que nos dividía, que era por supuesto la ley escrita. La ley escrita tuvo que ser derribada. No vamos a tocar ese tema ahora, pero es para que no le quede colgando ningún versículo. Derribó la pared intermedia de separación. Derribó eso. Sacó la ley escrita, por eso dice que el nuevo pacto escribe su ley en nuestros corazones, y Cristo trajo una ley, que es la ley de Cristo. Entonces ya no hay una separación, no debiera haber una separación. Y yo sé que estamos aquí en Occidente, pero hagamos de cuenta que este sector viene de los judíos. Hagamos de cuenta que este sector viene de los gentiles, de los paganos. ¿Cómo hacemos para que nos llevemos bien entre nosotros? Si a ellos les gusta guardar el sábado y a ustedes no. Ellos no comen ciertas cosas y nosotros nos comemos unos lechones a la parrilla tremendo. O sea, ¿cómo nos llevaríamos bien? Imagínense los conflictos que empezaban a haber en las iglesias. Y por eso se está escribiendo esta carta. Dice, de ambos pueblos yo he hecho un solo cuerpo, dice el Señor. Y no se pueden estar peleando, ni pueden haber desavenencias, y tienen que aprender a convivir. Por eso es que Efesios está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ustedes que vienen de los judíos, nosotros que venimos de los paganos, ahora somos uno. Y tenemos que aprender a vivir y a amarnos y a poder habitar todos los días
sin conflictos. Y usted me dice, pastor, por acá nunca va a venir un judío. Bueno, pero usted y yo tenemos que entender que hay hermanos nuestros que vienen del judaísmo, que deben estar en otros países o en otras ciudades. Y si usted algún día se ve o se encuentra en alguna congregación, si usted va a alguna iglesia y usted ve a algunos con cultura judía dentro de una iglesia, no se espante, no lo odie, no lo menosprecie. Si usted ve gente que come otra cosa que usted no come, y lo mismo va para ellos. Él no lo tiene que menospreciar a usted y usted no lo tiene que menospreciar a él. Esto es un tema difícil y ha sido muy difícil hace 2000 años. Por eso hay que hablarlo, hay que estar preparado. No hay que menospreciar a nuestros hermanos, porque eso es la muestra de un verdadero hijo de Dios, que ama al cuerpo de Cristo y no destruye el edificio donde Dios quiere morar. Entonces Pablo le está escribiendo a creyentes gentiles de la iglesia con el objetivo de promover la unidad entre ellos. Estas promesas de las que está hablando aquí, estábamos lejos de las promesas. Estas promesas ya se cumplieron. Y eso quiero pasar a explicar ahora. Ustedes los gentiles estaban lejos de las promesas. Pero ahora habéis sido hechos cercanos en Cristo Jesús. Y yo te traje un gráfico para en pocos minutos explicar este asunto para que lo entendamos. Yo sé que en otras oportunidades lo he explicado, pero creo que esto hay que explicarlo muchas y muchas veces hasta que lo empecemos a entender y se nos haga carne. Que comprendamos qué es lo que es el cuerpo de Cristo y qué es lo que es el pueblo de Israel, porque hay una confusión muy grande hoy en día. Hay gente que cree que hay dos pueblos, hay gente que cree que hay dos cuerpos, hay gente que piensa que el pueblo de Dios son los que están peleando ahora con Gaza, y tenemos que definir esto. Entonces, si usted ve ahí al principio, tenemos al Israel del Antiguo Testamento. Es el pueblo que desobedeció a Dios, que no fue luz a las naciones. Ese pueblo de Israel, cuando viene la cruz, cuando viene el Mesías, gran parte de ese pueblo rechaza al Mesías, pero no todos. A mí me interesa que usted entienda esto, pero no todos. ¿Por qué yo puse esos numeritos ahí? Porque al principio fueron 120. ¿Y quiénes eran esos? Todos judíos. 120 judíos que creyeron en el Señor Jesucristo como el Mesías y recibieron el Espíritu Santo. Después Pedro predica y se convierte en 3000. Y usted sabe que cuando se convertía en 3000 venía con la esposa y con los hijos. Así que eran mucho más de 3000. Los hebreos tienen esa costumbre, cuentan los varones, pero viene la familia atrás. Después el segundo sermón de Pedro que dice que hubieron 5000 que se convirtieron. Imagínense, la primera iglesia tenía más de 30.000 personas. Era una iglesia de mucha gente judía que había recibido y creído en el Mesías. Así que a la pregunta de Israel, ¿rechazó al Mesías? Hay que saber contestar esa pregunta. No todos, porque yo comúnmente digo, no, Israel rechazó. No todos. Muchos lo recibieron. De hecho, toda la iglesia, hasta Hechos 10, que se convierte el primer gentil, que es Cornelio, hasta allí todavía los gentiles no entraban en la iglesia. La iglesia era toda judía. Entonces usted avanza hasta Hechos 10, y ahí viene todo lo que... miren, el mismo Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo con Pedro, porque a Pedro todavía no le entraba en la cabeza que un gentil pudiera ser salvado por Dios. Era todo un asunto. Hubo un concilio, se tuvo que hacer un concilio para ver si los recibían. ¿Cuál era el concepto que había en el judaísmo? Están recibiendo el Espíritu Santo, pero primero se tienen que hacer judíos. Para ser parte de la iglesia, hágase judío, venga como judío a la iglesia y después usted va a ser salvo. Si no, usted no es salvo. Eso era lo que decían los de la circuncisión. Los hacían circuncidar, los hacían prosélito judío. Si fueras un pagano, te hacías prosélito judío, aunque no vinieras de sangre, pero te tenías que hacer judío prosélito. Prosélito es el que no tenía descendencia sanguínea. Entonces lo circuncidaban, pero pasaba a ser parte del pueblo de Israel. Esto fue una controversia muy grande al principio de la iglesia. Hubo un concilio hasta que se pusieron de acuerdo gracias a que intervino el Espíritu Santo. Si no, ni Pedro los aceptaba. Todos querían ser o pretendían que la salvación fuera por linaje de sangre. Vamos a leer Mateo 12:21. Fíjese lo que dice aquí en Mateo. Y en su nombre esperarán los gentiles. Esto lo está diciendo Mateo, pero está tomado de Isaías, porque aún los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías y de las naciones. Fíjese que el judaísmo entendió mal el mensaje. Ya tanto David, cuando usted estudia el tabernáculo de David, ¿qué significaba el tabernáculo de David? Que era una tiendita, no era como el tabernáculo de Moisés, era una tiendita que simbolizaba la salvación de todos los gentiles. Sin embargo, el judaísmo nunca entendió el mensaje,
o no lo quiso entender, o se cerró, o quiso desobedecer, y por eso también las consecuencias que el judaísmo está teniendo hasta el día de hoy. Vamos a leer Hechos 11, Hechos 11:1. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, esta es la iglesia, lo ubico, estamos ya en el Nuevo Testamento. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, los de la circuncisión, los que querían convertirlos, ¿no? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Mire el odio, mire el desprecio, el no querer juntarse con ellos. Finalmente usted sabe cómo termina la historia, terminan aceptándolos, no les quedó otra. Veían que el Espíritu Santo venía sobre los gentiles y todos recibían al Mesías. Así que los tuvieron que recibir, con todos los chisporroteos que eso tiene que haber provocado en las primeras iglesias. Imagínense, los gentiles, y esto vienen de comer cosas que nosotros no comemos y nosotros somos más santos. Todos los problemas de eso hasta el día de hoy están. Entonces, ¿qué terminó pasando? Si me volvés, por favor, al gráfico, me interesa esto que usted vea. Este Israel que no cumplió con el mandato de ser luz a las naciones, ese mandato lo está cumpliendo la iglesia actualmente. O sea, el Israel del Antiguo Testamento se transforma en la iglesia. No es que ahora, ¿por qué hay una flechita allá arriba? Porque allá arriba están los que no creyeron. Eso nosotros le llamamos el Israel terrenal. Le llamamos los judíos, que usted hoy se puede tomar un avión y puede ir a visitarlos. Están allá al lado del mar Mediterráneo. Pero esa gente que los rechazó es un Israel terrenal. Eso no es el cuerpo de Dios, eso no es el pueblo de Dios. Son judíos actuales que están bajo guerra. ¿Y por qué están hoy actualmente con vida? Porque Dios les prometió una cosa: no van a perder la tierra, nada más. Por eso usted ve que aunque lo ataque Rusia, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios los defiende. Y esto tenemos que aprender nosotros, porque nosotros no podemos ser igual que ellos, odiar a los judíos porque nos odian. Ojo con eso. Nosotros, como dice Pablo, ellos son enemigos por causa del evangelio, pero son muy amados. Tenemos que amar a los judíos, aunque nos odien. Esa es la característica de un verdadero cristiano, porque cumple lo que Jesús dijo: ama a tu enemigo. Y eso solamente lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Solo un cristiano con el Espíritu Santo puede amar a un judío que piensa que somos un perro infiel. Hermano, ese es el amor de Dios. El amor humano no puede amar al pueblo judío, pero el amor de Dios sí puede. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el evangelio. Porque si no, corremos el riesgo de fallar de la misma manera que falló el Israel del Antiguo Testamento. Empezamos a odiar a los judíos porque ellos nos dicen gentiles, perros, infieles, y terminamos cometiendo el mismo error y no les predicamos el evangelio. Ahora, ¿cómo yo sé que es verdad lo que estoy diciendo? Vamos a Mateo 28:19. ¿Qué le dijo a los cristianos el Señor Jesús? Por tanto, id. Acuérdense, esto pasó después que Jesús resucitó. Murió, resucitó y les dijo: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ustedes tienen que hacer lo que Israel no hizo. Yo no estoy esperando que ahora ellos sean luz a las naciones, dice Dios. Yo no estoy esperando que Israel sea luz a las naciones. Yo estoy esperando que mi cuerpo, la iglesia, sea luz a las naciones. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Apocalipsis 1:5. Dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Hay alguien de esos aquí? ¿Habrá alguien aquí lavado por la sangre? ¿Qué dice aquí? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Que ahora pueden mediar entre los hombres y Dios. La iglesia. Somos la única esperanza para el mundo. Por eso es que usted tiene que abrir su boca, tiene que predicar el evangelio, aunque lo rechacen. No importa si te sientes mal, no importa si has pecado y te sentiste mal. Arrepiéntete de tu pecado, pero abre tu boca. No esperes a ser perfecto para anunciar el evangelio. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora son ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Un sacerdocio real. En otras palabras, el sacerdocio del rey. Nación santa. ¿Cuántas naciones tiene Dios? Una. Su iglesia.
nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. Hay una confusión mundial, ¿no? Es que el pueblo de Dios, que lo están atacando, pobrecito. No, esos son incrédulos. Están bajo maldición porque han rechazado al Mesías. Se sostienen porque Dios les ha prometido que no van a dejar de ser nación terrenal, porque cuando venga la segunda venida a Cristo, ahí se van a convertir, van a ver al que traspasaron y se van a arrepentir. Por eso que nosotros los amamos, hay que amarlos. Tienen promesas, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Si usted no abre la boca, si yo no abro la boca, hermano, nadie va a hacer la obra de Dios. Fuimos llamados por Dios para hacer esto. ¿Cuántos van a recibir hoy el compromiso? Excepto que queramos ser lo mismo que hizo Israel y encerrarnos y hacer nuestras fiestas privadas en nuestras casas, en nuestras iglesias y no predicar el evangelio. De hecho, todos estamos aquí porque alguien nos habló, porque alguien obedeció. Pero mi hermano, no seamos flojos, no tengamos miedo a contarle a otros sobre Jesucristo. ¿De qué nos vamos a avergonzar? Eso ya es una cuestión de un corazón duro. La iglesia somos el verdadero pueblo santo del Israel de Dios, que hemos tomado la responsabilidad que no quiso llevar el Israel del Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que siglos y siglos de pelea y de odio sí se pueden superar en el Espíritu Santo. De ambos pueblos hizo uno. Y solo por el Espíritu Santo que tenemos es que podemos superar los años de desprecio, de menosprecio, de palabras hostiles. Tengamos cuidado cómo hablamos del judío, tengamos cuidado cómo hablamos del judaísmo, tengamos cuidado cómo hablamos de los pueblos y tengamos cuidado de cómo hablamos de los gentiles, de los que todavía están en el paganismo como nosotros estábamos antes. Hermanos, ese es el corazón de Dios. Usted dice, oh Señor, yo quiero tener el corazón que tú tienes. Este es el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios? Salvar a todas las naciones de la tierra, a todos los que Él ha escogido y ha llamado para la gloria de su nombre. Y hay mucha gente allá afuera que ha sido llamada por Dios y que está esperando que usted y que yo le hablemos. Por eso no se quede callado, no te quedes callada. ¿Qué tenemos que entender ahora? Que somos un cuerpo, que somos la iglesia. Primer punto, que ya no hay más judío ni griego en medio nuestro. Colosenses 3:9 y Gálatas 3:27. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay judío ni griego. Esto es lo que quiero que usted resalte y anote en su Biblia. En Cristo, en la iglesia, lo que se supone que nosotros vivamos acá adentro es que si hubiesen judíos acá, no hay judío ni griego. Somos uno, totalmente diferente a los griegos y totalmente diferente a los judíos. Somos una nueva raza. Somos la nueva humanidad. Tenemos otra cultura, tenemos otra forma de vida. Y si alguno arrastra alguna costumbre, eso ya no pasa para que nos dividamos. Eso ya pasa por cuestiones de conciencia. Ya Pablo lo advierte, dice, algunos van a guardar el sábado, pero déjeselo eso, algunos lo guardan, otros no. No se estén peleando por eso. Yo sé que a usted no le gusta guardar el sábado porque el sábado usted se va a pasear. Hermano, tranquilo. Pablo dice, si él lo guarda, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. No lo juzgue, no lo menosprecie, no le digas religioso. Eso es amor entre nosotros. ¿Se imagina que capaz que un día cae un judío acá? Y cae con su vestimenta. ¿Cómo se viste? ¿Cuál es el problema? Mientras no vaya en contra de una doctrina que el Señor nos haya enseñado, la salvación, la justificación por la fe. ¿Cuál es el problema de que se ponga un sombrerito en la cabeza? No nos volvamos tan histéricos porque a veces hacemos discusiones y peleas. Después, por supuesto, sé que hay un movimiento donde los gentiles están medio judaizando. Y es otro tema para hablar después. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, tenemos que aprender a vivir en las iglesias. Y no solamente por el tema judaico, de gentiles y de judíos, también tenemos que saber
que dentro de nuestros hermanos cristianos en Mendoza, en Argentina o en otro país, usted va a Centroamérica, hay gente más efusiva. No todos son reformados como ahora con nosotros que queremos, nos gusta la línea. No todos son iguales. No se escandalice. Usted va a ver gente que es más efusiva, gente que es más tranquila. No menospreciemos en nuestro corazón a nadie, porque eso puede traer una división o una ofensa. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Si alguno ofende a uno de estos pequeñitos, más vale le fuera a atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al río antes que yo lo agarre, dice el Señor. Porque lo que estás mutilando por causa de tus gustos, ¿qué es lo que es? El cuerpo de Cristo, donde yo quiero habitar. Me estás rompiendo la casa, dice el Señor. Me estás rompiendo las paredes. Ustedes son piedras vivas, dice Pablo. Piedras vivas que forman el edificio del Señor. No rompamos nuestras paredes, nuestro techo. Sepamos convivir. Pero esto, ¿quién lo puede vivir? Los maduros, los que crecen en la palabra. El niño se anda peleando. Usted ve los niños. Un ratito los deja solos, ya está. Cada 2 minutos viene uno llorando. Uno le pegó, el otro le quitó el juguete. Eso pasa entre los niños. Pero no puede pasar entre nosotros, que cada 2 días un hermano está enojado con el otro. Esas son cosas del niño, son niñerías. Ofensas, que no me ofendieron. Hermano, crezcan en la fe, fortalezcas en la fe, fortalezcas en el hombre interior. Y usted no le va a doler todo lo que le ha dolido hasta el día de hoy. Y vamos a hacer una iglesia fuerte, porque así se fortalece la iglesia. Y ahí es donde el Señor quiere habitar. En una iglesia fuerte. Por eso lea las iglesias de Apocalipsis, todas las cosas que el Señor les dice. Todas las recomendaciones, pero también las reprimendas que puede tener la iglesia. Por eso tenemos que prestar atención. No se juzguen y no se menosprecien. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos ha dado de beber de un mismo espíritu. Hermanos, que el Señor nos revele esto de una forma profunda. Solamente lo que hacen las divisiones y las contiendas es mutilar el cuerpo y deshonrar al Señor. Entonces, Efesios está haciendo en este pasaje, Pablo, un énfasis tremendo en lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Y si dices ser la iglesia y no entiendes estas cosas, hermanos, vamos a rendir cuenta. Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:19, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo vimos la semana pasada, somos una ciudad, tenemos una ciudadanía, tenemos una iglesia, somos parte de una iglesia. La iglesia es una ciudad con un gobernante, la familia es una familia que tiene un padre, es un reino con un rey, un redil con un pastor, una novia con un marido, muchas ramas y una sola raíz, un cuerpo con una cabeza y un edificio y una piedra angular y fundamental, que todo eso representa lo que estamos haciendo en esta mañana en este lugar, siendo iglesia, amándonos, considerándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, velando unos por otros. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando los cristianos aprendemos a vivir la iglesia, este mundo está lleno de gente dañada, mal psiquiátricamente, porque no, ¿sabe qué? La carencia de amor que hay en el mundo, ni siquiera en la familia la encuentran. Porque incluso es más primordial la casa del Señor y la familia de la fe que aún nuestros familiares de sangre. Debiéramos ser más unidas con la gente de la fe que con los familiares incluso directos y familiares de sangre. Pero eso se nos tiene que revelar, lo tenemos que entender. No puede estar tu pariente de sangre antes que la iglesia, no puede estar, ¿por qué? Porque esta es tu verdadera familia. De ninguna manera estoy diciendo que descuides a tu familia. Ama a tu familia, y más si no conocen al Señor. Cumple con ellos, pero tienes que entender en tu concepto que no hay nada más importante que la casa del Señor, que su iglesia y que su cuerpo. Amén. Pablo nos está hablando de este edificio y mire lo que nos dice en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es eso? La Escritura.
la sola Escritura. ¿Cómo nos edificamos? Por la Escritura. ¿Cómo nos edificamos? Por la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer la Escritura en profundidad como estamos haciendo. Si usted profundiza la Escritura, usted se edifica y usted se fortalece. Podemos hacer fiesta y asado todos los días. Eso no es lo que edifica. Eso te contiene, pero no te edifica. ¿Qué es lo que te edifica? El fundamento de los apóstoles y de los profetas. Lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento y lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso es lo que te edifica. Por eso, si no estudias la palabra, no creces. Si no estudias la palabra sistemáticamente, no eres edificado. Si no te congregas y escuchas y te instruyes, nunca vas a crecer espiritualmente. Por eso hemos visto estos últimos años, hemos visto a la iglesia crecer. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo recibida. Y nosotros lo vemos en las personas, como las crisis que antes los hacía tambalear, hoy no los hace tambalear. Acá hay gente que ha sufrido crisis que cualquier otra persona débil lo hubiera sacado del camino del Señor. Hoy los vemos firmes en el Señor. ¿Qué los ha sostenido? No es el pastor, es la palabra. El pastor un día viene, te saluda, te abraza, todavía no te ve. Si te ofendes por eso, eres un niño. Usted tiene que saber que para qué estamos los líderes, los pastores, para enseñarte e instruirte en la palabra del Señor. Y si usted recibe la palabra, es todo lo que usted necesita. Yo no soy el pasto es Cristo. Somos los pastores llevan a las ovejas al pasto, a delicados pastos, que es la palabra del Señor. Si entendemos eso, nunca vamos a tener conflicto entre nosotros ni entre ustedes. Eso es la iglesia del Señor. El 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto que hoy el evangelio liberal clama, que venga el poder de Dios, que venga la presencia de Dios, y buscan las emociones. Mi hermano, yo le voy a decir una cosa, no va a venir porque saltemos y hagamos zafarrancho y va a venir el poder de Dios. Yo crecí a veces en las iglesias, vamos saltando hasta que venga el poder de Dios. No es por saltar el poder de Dios. El poder de Dios no viene porque usted salte, el poder de Dios viene porque usted cree y entiende. Porque usted es edificado por la palabra. Dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios no habita un lugar que no se haya edificado. Yo sé que nosotros antes que terminemos la casa nos vamos a vivir, aunque todavía le falta medio techo, pero no, Dios no es así. Pero Dios no es así. Dios edifica un templo y fíjese, lea el libro de Ezequiel, donde te habla, todo Ezequiel te habla de la presencia de Dios en el templo. Hasta que no estuvo terminado el templo, la presencia de Dios no fue plena. Y cuando se pusieron a pecar los judíos y metieron idolatría en el templo, dice, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, se levantó y se fue. Y Cabot se fue. Y después esa gloria vino en Cristo, cuando Cristo vino a la tierra. Pero también Cristo dijo, yo me voy y les voy a mandar mi gloria a ustedes. Así que más vale que se edifiquen, porque necesito habitar en la tierra. Si usted no se edifica, yo no puedo habitar en la tierra, dice el Señor. Así que dejen de perder el tiempo. No le digo a usted, le digo a toda la iglesia en el mundo. Dejen de estar con el chingui chingui, con el biribiri. Reciban la palabra de Dios, dedíquenle tiempo a la palabra de Dios, adoren al Señor juntos, ámense y yo voy a estar en medio de ustedes y ustedes tendrán mi gloria, dice el Señor. El fundamento de la palabra grita, sean uno. Pablo en todas sus cartas habla de que sean uno. Jesús dijo, sean uno. No se peleen para que el mundo crea. Ustedes se pelean y el mundo no cree. Dice, ¿qué voy a creer? Mira, a mí lo que me impactó cuando conocí al Señor es el amor de los hermanos. El amor de la mayoría de los hermanos me impactó. Y eso a mí me asentó en una iglesia. Entonces usted cuando ve una persona nueva, cuando va llegando gente que empieza a escuchar el Evangelio, acérquese, abrace, haga sentir bien a los hermanos, a las personas que el Señor está escogiendo, está trayendo. Si usted y yo no amamos, estamos haciendo todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Lamentablemente muchos no le han dado peso a estas palabras y se siguen dividiendo por cuestiones secundarias, terciarias, por algunos conceptos bíblicos. Hermanos, no pelee por eso. El Señor tarde o temprano acomoda las cosas y nos posiciona. Y si usted tenía razón, el Señor tarde o temprano se va a encargar de hacerle saber a los demás que usted tenía razón. Yo me he dado cuenta en la vida que es así. Pueden pasar años, pero después te encuentra alguien y te dice, che, la verdad, después de 10 años, la verdad que tenías razón. Era un objetivo apostólico en aquellos días, hablar de la unidad, y lo es hoy. ¿Por qué? Porque somos
donde Dios habita. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar dándole gracias al Señor por su palabra, porque su palabra nos edifica.